Ya, y les recuerdo. Hasta el momento y hasta la clase anterior estuvimos trabajando con los conceptos de electrostática. Las cargas estaban simplemente en un espacio, no había movimiento, había fuerzas, había interacciones, había campo eléctrico, pero ellas estaban fijas. Desde ayer estamos trabajando electrodinámica. La electrodinámica es el estudio del movimiento de las cargas eléctricas, específicamente el movimiento de los electrones, ¿ya? El movimiento de los electrones por un conductor genera un flujo de electrones y este flujo de electrones genera la electricidad, ¿ya? Existe una dirección preferencial. ¿Cómo se mueven los electrones? Quedamos que siempre se mueven de un sitio de mayor potencial a un menor potencial. Y esto lo que nos indica es cómo tenemos que disponer los dispositivos eléctricos en un circuito para que pueda fluir corriente. ¿Ya? Dependiendo de cómo los ponemos, puede o no puede fluir corriente eléctrica. Esto también nos decía que dependiendo de la orientación en la que esté enchufe, un electrodoméstico puede producir corriente eléctrica o no. También nos indicaba, por ejemplo, cuando teníamos corriente eléctrica que era por el flujo de los electrones y que los protones se quedaban estables dentro de la superficie de un metal. ¿Ya? Hablemos hoy específicamente de la corriente eléctrica. Ya sabemos que la corriente eléctrica es un fenómeno que se asocia al movimiento de los electrones dentro de un conductor. ¿Ya? El flujo de cargas positivas se va hacia las zonas de menor potencial y el de las cargas negativas al de mayor potencial. Eso ya lo habíamos estudiado. Dijimos también que la necesidad de conectar en los circuitos eléctricos un generador eléctrico ocurre para que el flujo eléctrico no se acabe, que siempre exista una diferencia de potencial y esto asegure que siempre vamos a tener una corriente eléctrica. ¿Ya? Matemáticamente, ¿cómo expresamos la corriente eléctrica? Una corriente indica que hay un movimiento. Si hay un movimiento, tiene que haber una lectura o medición de tiempo. ¿Ya? La corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que va a fluir por un conductor por cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Mientras más cargas tenemos fluyendo, mayor es nuestra intensidad de corriente eléctrica y por supuesto, mientras menos cantidad de cargas tengamos, menor será nuestra corriente eléctrica. La corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas la leemos en unidades de amperios, ¿ya? La carga eléctrica ya sabemos que la medimos en unidades de Coulomb y el tiempo debe ser medido en segundos. Esto para cumplir con todos los parámetros del Sistema Internacional de Medidas y poder tener la intensidad de corriente en unidades de amperios. La ecuación, como les comenté, nos dice que la intensidad de corriente será igual a la cantidad de carga eléctrica que tenga fluyendo en su conductor por unidad de tiempo. Muy bien. De una vez arranquemos con los ejercicios para ver cómo es la aplicación de esta ecuación y fíjense el ejercicio que tenemos acá. Nos dice que calculemos la cantidad de electrones que pasan por un conductor durante un tiempo de 1 segundo. Si la intensidad de corriente es de 0,6 amperios. De la ecuación de intensidad de corriente podemos calcular cuál es la carga total que existe en ese conductor por unidad de tiempo, ¿ya? Y sabiendo cuál es la carga eléctrica que tiene un solo electrón, podemos entonces calcular cuántos electrones habrán fluido durante ese tiempo por un conductor. ¿Bien? Sabemos que entonces la intensidad de corriente es la carga dividido entre el tiempo y de aquí podemos encontrar esta expresión
en la cual sé que la carga total que está fluyendo es igual a la intensidad de la corriente que puedo leer, por ejemplo, con un tester por el tiempo en el que estuve haciendo esa lectura. Bien, de aquí encuentro entonces la cantidad de carga total. De manera adicional, yo sé que la carga eléctrica total, la Q, es igual al número de electrones por la carga que tiene cada uno de esos electrones, ¿ya? Q es cuántos electrones hay para que yo tenga esta carga total. Muy bien. Si igualamos estas dos ecuaciones, fíjense, Q es igual a I por T. Y Q también es igual a N por E. Podemos igualar estas ecuaciones y tenemos que N por E es igual a I por T. Conocemos el tiempo, conocemos la intensidad de corriente y conocemos la carga eléctrica que tiene un electrón. La carga eléctrica del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Profe, no se lo oye. ¿De dónde no me oyeron, chicos? Tengo rato hablando. Ya. ¿Cómo les decía? El número de electrones lo podemos calcular igualando esas dos expresiones, ¿bien? Entonces sé que el número de electrones multiplicado por la carga del electrón será igual a la intensidad de corriente que tengo fluyendo por mi conductor en cierta cantidad de tiempo. La carga eléctrica, fíjense que le he puesto acá, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Bien? Este signo negativo del valor de la carga eléctrica del electrón significa que estamos tratando justamente de una partícula negativa, de un electrón. Para el propósito de los cálculos, en este caso, estamos calculando el número de electrones, no es necesario que coloquemos ese signo acá, ¿ya? Por eso es que ven acá que aunque tengo carga del electrón, tengo el valor positivo. Solamente me interesa la carga, la cantidad, la intensidad de carga que tiene un electrón. Bien, de este caso, sé que la intensidad de corriente es de 0,6 amperios, sé que es en un segundo de tiempo en lo que me interesa saber cuántos electrones fluyeron y sé cuál es la carga del electrón. Bien, resolvemos esta ecuación, multiplicamos 0,6 por 1 y el resultado, que es 0,6, lo dividimos entre la carga eléctrica que tiene el electrón. La carga eléctrica es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y de aquí obtengo entonces que el número de electrones es de 3,75 por 10 a la 18 electrones. Fíjense la cantidad de electrones que están fluyendo por un conductor para que solamente tengamos una intensidad de corriente de 0,6 amperios. Fluyen muchísimos electrones, ¿ya? Todos estos electrones, si bien generan una intensidad de corriente que tiene un valor numérico pequeño, requiere una gran cantidad de electrones.
Justamente eso es lo que nos hace tan peligrosa la corriente eléctrica y que necesitemos que la mayoría de nuestros dispositivos estén a poca intensidad de corriente. La intensidad de corriente requiere la presencia de muchísimas partículas y esta interacción de tantas partículas negativas, por ejemplo, con un cuerpo biológico, puede tener efectos negativos. ¿Ya? Trabajemos el siguiente ejercicio. Nos pedimos que determinemos la intensidad de corriente eléctrica en un conductor. ¿Ya? En este conductor está fluyendo una carga total de 120 coulombs. ¿Ya? En un tiempo de 0.4 horas. Como sabemos, el Sistema Internacional de Medidas nos exige que trabajemos todas las unidades de tiempo en unidades de segundos. Lo primero que debemos hacer entonces es convertir el tiempo en el cual nos interesa medir la intensidad de corriente a unidades de segundo. El tiempo es igual a 0,4 horas. ¿Ya? Sabemos que en una hora existen 3.600 segundos. ¿Ya? Transformemos esto. Para transformar, simplemente tenemos que multiplicar entonces 0.4 por 3.600. Bien, eso nos da 1.440 segundos. Esa es la cantidad de segundos que hay en 0.4 horas. Tenemos que la carga es de 120 coulombs. ¿Ya? Por lo tanto, la intensidad de corriente que va a fluir por ese conductor es igual a 120 coulombs sobre 1.440 segundos. ¿Ya? 120 entre 1.440 nos da 0,083 amperes. Fíjense que nuevamente tenemos un valor numérico bastante pequeño de amperios. Estos valores tan pequeños de amperio generalmente producen que las cantidades de intensidad de corriente las trabajemos con órdenes de magnitud de mili y micro, ¿ya? Porque siempre vamos a tener intensidades de corriente bastante pequeñas. Continuemos. Un segundito. Disculpen la interrupción, saben que estamos en la casa abierta y teníamos un inconveniente. Continuemos entonces. Esta es la intensidad de corriente que tenemos y como los valores resultan ser numéricamente tan pequeños, es por eso que vamos a trabajar a partir de ahora en unidades de mili y microamperios. Les recuerdo, una unidad mili la denotamos con la letra M y esto me indica que estoy multiplicando por 10 a la menos 3. Micro lo denoto con la letra mu y me indica que estoy multiplicando por 10 a la menos 6. ¿Ya? Incluso puedo tener nano. Nano me indica que estoy multiplicando por 10 a la menos 9. ¿Ya? Esto para que lo tengan en cuenta porque a partir de ahora es muy común que
que vayamos a trabajar siempre en estas unidades. Dígame, Darek. Profe, ¿cuál es el signo del que es por 10 a la menos 6? ¿Qué signo es? Ese es la letra griega mu. La letra griega mu se puede parecer a una U latina, pero tiene la primera patita un poquito más larga. Esa es la letra mu, ¿ya? La letra griega mu se parece a una U latina. ¿Ok? Hagamos el siguiente ejercicio. Fíjense lo que les estoy comentando. Tenemos una corriente eléctrica que tiene una intensidad de 55 miliamperios. ¿Ya? Miliamperios, les recuerdo que la M me dice que voy a multiplicar por 10 a la menos 3. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se requiere para que con esta intensidad de corriente fluya por nuestro conductor una carga de 90 coulombs? La misma ecuación que tenemos. Sabemos que la intensidad de corriente es igual a la carga que fluye por unidad de tiempo. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces que el tiempo que requiero es igual a la carga dividido entre la intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad? La intensidad vale 55 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Y cuánta carga requiero? Requiero 90 coulombs. ¿Ya? La C les recuerdo que corresponde a coulombs. De aquí tengo que el tiempo es igual a 90 coulombs dividido entre 55 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Vamos a hacerlo con la calculadora. Simplemente dividimos 90 entre 55 por 10 a la menos 3. Eso me da 1636,36 segundos. Para que fluyan 90 coulombs con esa intensidad de corriente, necesito 1636 segundos. Los ejercicios están súper fáciles, chicos. Indíquenme, por favor, si tienen alguna duda. Levanten la manito, sobre todo los que están en virtual, porque los que están en presencial estamos un poquito ocupados acá, según me doy cuenta. ¿Ya? Continuemos entonces, por favor. Y ahora nos están preguntando nuevamente, ¿cuántos electrones pasan cada 3 segundos por una sección del conductor para que la intensidad de corriente sea de 5 amperes? ¿Bien? En este caso, como me preguntan, ¿cuántos electrones tengo? Primero tengo que saber cuál es la carga total que está fluyendo en ese caso. ¿Cómo hacemos? Sabemos que la intensidad de corriente, esta ecuación la vamos a usar mucho, es igual a la carga total sobre el tiempo. ¿Bien? De aquí tengo que la carga total es igual a la intensidad multiplicada por el tiempo. ¿Bien? La intensidad de corriente me dice el ejercicio que son 5 amperes. Y el tiempo me dice que son 3 segundos. De aquí tengo entonces que la carga total serán 5 amperios por 3 segundos. Esto me da 15 coulombs. 15 coulombs es la cantidad total de carga que tengo, ¿ya? Pero me están preguntando la cantidad de electrones, ¿sí? Nuevamente quiero que veamos la ecuación que teníamos al principio, ¿sí? La carga total es igual al número de electrones multiplicado por la carga que tiene cada electrón. Ya te atiendo, Gino, un segundo. ¿Ya? La carga total es igual al número de electrones multiplicado por la carga que tiene cada uno de esos electrones. Dígame, Jimmy.
Buen día, Alicia. No terminé de copiar el segundo ejercicio. ¿Pueden subir la pantalla, por favor? Del segundo ejercicio. Este. Sí, esa misma. Ya, termina de copiar, me indicas cuando termine. Ya le tengo. Gracias. Profe, hay que ¿Ya? copiar todos. No es necesario, recuerden que la Profe, clase tenemos queda que copiar los grabada. ejercicios. No es necesario, recuerden que la clase queda grabada, les subo el link de YouTube y ustedes ya tienen algún tipo de reposición de esta clase. Igual la presentación se sube también a la plataforma, no es necesario realmente que copien, salvo aquellos estudiantes que consideren que para tener apuntes personales quieran tener. Bien, continuemos con este ejercicio. Tenemos que la intensidad de carga es Q sobre T. A partir de esta ecuación calculamos la carga total que está fluyendo en ese conductor. Muy bien. Como sabemos que una carga se genera por la reunión de una gran cantidad de electrones, podemos entonces nuevamente decir que la carga total es igual al número de electrones que está presente en ese conductor multiplicado por la carga que tiene cada uno. De aquí, lo que hago es que despejo. El número de electrones será entonces la carga total dividido entre la carga que tiene cada electrón. La carga que tiene cada electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso, les recuerdo de este ejercicio, es una cantidad constante. Siempre la carga eléctrica de un electrón tendrá este valor. ¿Ya? Calculemos entonces. 15 coulomb dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb nos da que tenemos en ese conductor esta cantidad de electrones. 9,38 por 10 a la 19 electrones. ¿Ya? Por 10 a la 19 electrones. Como es un valor exclusivamente de cantidad de partículas, es una cantidad adimensional. ¿Alguna duda, chicos? Para los que quieran copiar, puedan copiar el ejercicio. ¿Ya? Espero que hayan copiado. Por favor, continuemos entonces con la clase, que también va a ser un poco cortita porque tenemos que terminar de organizar acá la casa abierta. Lamentablemente, Jimmy, te digo que es el internet del colegio. Hemos tenido un poquito de problemas con el internet desde ayer, que llovió un montón y nuestras conexiones de internet están un poquito inestables. ¿Ya? Continuemos la clase. Ahora, ya analizamos cómo la cantidad de electrones me produce cierta intensidad. Bien, esto
Estos electrones, como sabemos, tienen que fluir a través del conductor, es decir, que tienen que estar moviéndose. Como se están moviendo, tienen, por supuesto, cierta velocidad asociada. ¿Cuál es esta velocidad? ¿Ya? La velocidad que tiene un electrón para desplazarse por un metal depende de la corriente eléctrica, depende de la cantidad de electrones, depende también del área que tenemos de nuestro conductor y por supuesto necesitamos saber cómo está la cantidad de carga total que tenemos y la cantidad de carga que tiene nuestro electrón. ¿Por qué necesitamos conocer la densidad de electrones? Fíjense que cuando ustedes tienen un metal, ya ese metal tiene los electrones propios del metal. Si ese metal está completamente lleno, cualquier otro electrón va a tener muchos problemas para movilizarse debido a la fuerza de repulsión que exista entre los metales. También tenemos que ver el área del conductor. El área del conductor me dice cuál es el espacio por el cual tienen que fluir mis electrones. Por supuesto, si yo tengo mayor área, voy a tener menor velocidad. Si tengo un área más pequeña, los electrones van a poder desplazarse más rápido porque tengo menos densidad de electrones. ¿Bien? Y la carga eléctrica del electrón, que como sabemos es una constante. Esa es la ecuación mediante la cual nosotros vamos a poder calcular cuál es la velocidad a la cual se va a mover un electrón dentro de un metal. Esta velocidad me puede indicar qué tan bueno o qué tan malo es un metal para hacer conducción. Si ustedes se dan cuenta en los circuitos eléctricos, en la mayoría de los componentes electrónicos tenemos ciertos materiales que son privilegiados, es decir, que son más usados. ¿Bien? Los metales que son más usados por excelencia son, por ejemplo, el cobre, el tungsteno, el níquel, bueno, el níquel no tanto, pero el silicio. Son materiales que presentan una densidad baja y al tener una densidad baja permite que otros electrones foráneos se muevan. Fíjense que uno al principio debería decir que mientras más electrones tenga un metal, debería ser mejor conductor. Y en este caso tiene que tener propiedades de conductor, pero al mismo tiempo tener suficientes espacios por los cuales pueda fluir una cantidad de cargas eléctricas que provengan de otra fuente. ¿Ya? Esta ecuación que tenemos acá, como les digo, es la ecuación con la cual podemos calcular la velocidad a la cual se mueve nuestro electrón y vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos. Tenemos un alambre de cobre sólido número 10. Este número 10 me dice qué tan grande es el área seccional, o sea, qué tan amplia es la circunferencia asociada a este conductor. Se mide en calibres y se mide generalmente en unidades de milímetros al cuadrado. ¿Ya? ¿A qué velocidad se mueven en ese alambre conductor cuando se tiene una intensidad de corriente de 10 amperios? Y adicionalmente nos dice la cantidad de electrones que existen en un metro cúbico cuando tenemos un electrón, o sea, un electrón moviéndose dentro del cobre. ¿Ya? El área seccional que nos están diciendo es que imaginemos que el conductor es un alambre, ¿ya? Este alambre, por más delgado que tenga, visto desde la periferia, es un cilindro. Este cilindro tiene esta área y esta área es la que medimos para determinar el calibre de un cable o de un alambre de cobre. Bien, como les estoy diciendo que dependiendo del área va a circular cierta cantidad de corriente, este calibre nos indica
¿Qué tipo de cable debemos utilizar para cada una de nuestras conducciones eléctricas? Cuando tenemos, por ejemplo, circuitos pequeños, como los circuitos que trabajaron en sus ciudades inteligentes, como los que trabajaron en sus invernaderos, los cables eran muy delgaditos porque iban a utilizar una cantidad de corriente eléctrica muy pequeña. ¿Bien? Sin embargo, cuando tenemos ya, por ejemplo, cableado para duchas eléctricas, cuando tenemos cableado para alimentar cocinas de inducción que requieren una gran cantidad de corriente eléctrica fluyendo en el mismo momento, nuestro calibre tiene que aumentar, aumentar y aumentar. En nuestras casas, sobre todo en las casas que están autoconstruidas, generalmente se presentan muchos cortocircuitos. Una de las causas de estos cortocircuitos es el reventamiento de los cables eléctricos y este reventamiento puede ser justamente porque hemos utilizado un cable muy pequeño de una sección transversal muy pequeña que no es capaz de soportar la intensidad de carga eléctrica, de corriente eléctrica que está requiriendo su sistema eléctrico, por ejemplo, su ducha eléctrica, ¿ya? Es una de las principales causas, por eso cuando se generan construcciones que son autoconstruidas debe tenerse especial cuidado en el calibre del cable que se vaya a utilizar. Bien, continuemos con el ejercicio. Tenemos entonces que calculemos la velocidad. Sabemos que n es igual a 8,47 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Tenemos que el área es igual a 5,26 milímetros al cuadrado. Tenemos también que la intensidad de corriente es de 10 amperios y sabemos que la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer primero? Fíjense que el área nos la están dando en milímetros. Esta área tenemos que convertirla a metros porque eso nos indica el Sistema Internacional de Medidas. ¿Ya? Para convertir esta cantidad de milímetros en metros, lo que tenemos que saber es que en cada metro existen 1000 milímetros. En un metro existen 1000 milímetros, ¿ya? 1000 milímetros, aquí tengo 1000 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, esta cantidad la tengo que volver a dividir entre 1000 milímetros. De esta manera, estoy convirtiendo esta unidad de área de milímetros a metros. Tengo que dividir entonces 5,26 entre 1000 y luego lo divido entre 1000 nuevamente. ¿Ya? Esto me da 0, y otro más. 50,26 metros al cuadrado. Esta cantidad que está acá, fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Lo puedo escribir entonces como 526 por 10 a la menos 6 milímetros al cuadrado. Ese es el área. El área estaba en milímetros. La pasé a metros al cuadrado y luego la escribí en notación científica. Calculemos la velocidad. Es igual a la intensidad de corriente, 10 amperios dividido entre 8,47 por 10 a la 28 electrón por metros cúbicos. Bien. Multiplicado por el área que me dio 526.
por 10 a la 526 por 10 a la menos 6 milímetros al cuadrado, perdón, multiplicado por la carga eléctrica del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Calculemos cuánto nos da eso. 10 amperios dividido entre 8.47 por 10 a la 28, ¿ya? El resultado de eso lo divido entre 526 por 10 a la menos 6, ¿ya? Y el resultado lo divido nuevamente entre 1.6 por 10 a la menos 19. Obtengo que la velocidad es de 1.40 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Bien, esa es la velocidad a la cual se van a mover los electrones dentro de ese conductor cuando tengo una intensidad de corriente de 10 amperios. Bien, la clase siguiente vamos a continuar trabajando con esta ecuación de velocidad en los metales, de la velocidad de los electrones en los metales, y el día de hoy les dejo ya tarea para que me entreguen la semana siguiente. Bien, la tarea, como saben, se las dejo a través de la plataforma. En este caso vamos a resolver algunos ejercicios y vamos a hacer una simulación. Ya, al estudiante Juan Alejandro Melo le envío la página de los ejercicios que vamos a desarrollar a través del chat de WhatsApp. Una semana para hacer las tareas, chicos. Y hasta el día de hoy ha llegado a la clase. Muchas gracias por asistir. Los chicos que están de manera presencial en el colegio, vamos a culminar toda la organización de la casa abierta. Les recordamos que para mediodía ya tienen que tener cumplidos todos sus proyectos. Hasta mediodía podemos, porque a mediodía ya asignamos y comenzamos la decoración del espacio. Los estudiantes que están de manera virtual, el día de mañana la casa abierta será desde las 9 de la mañana hasta las 2 aproximadamente. La asistencia es obligatoria, salvo aquellos casos que no se encuentren dentro de Quito o que por algún entrenamiento con su respectivo justificativo no puedan asistir. El resto de los estudiantes debe asistir a la casa abierta. El código de vestimenta es un código semiformal, ¿ya? Pueden venir casuales, pero por supuesto respetando ciertos códigos, como si vienen con jeans, que el jeans no tenga perforaciones o agujeros, chicas que no vengan con camisetas muy cortas o escotadas. Recuerden que a la casa abierta vienen colegios invitados y es importante que cuidemos la presentación personal de cada uno. Dígame, Darek. Profe, yo que estudio de manera virtual, ¿cómo sé cuáles van a ser los horarios donde yo voy a tener que presentar y así? ¿Tú vas a presentar virtualmente? Pues sí, porque yo no vivo dentro de Quito, vivo en Loja. Entonces Ya, voy a perfecto. presentar la ciudad inteligente y un proyecto más. Ya, entonces la ciudad inteligente, la profe Cintia te va a indicar la hora a la cual vas a presentar, y el otro proyecto es ¿con quién? Con el profe Dimitri. Ya, entonces el profe Dimitri y la profe Cintia se van a comunicar contigo y te van a indicar a qué hora vas a presentar. Es en el horario de la mañana tu presentación, alrededor de las 9 de la mañana, de las 10:30 de la mañana, más o menos esa hora debes estar presentando. Ya me comunico con la profe Cintia y con Dimitri para que te indiquen a qué horas presentas, ¿bien? Muchas gracias, profe. ¿Ya? Jimmy, dígame. Sí, dicen que es un momento, por favor, quiero conversar con usted un minuto. Ya, perfecto, me quedo un minuto más contigo. La señorita que me preguntó si puedo activar el proyecto de electrostática, no puedo activar el proyecto de electrostática. Ese proyecto fue de primer trimestre y no tengo permiso. Lo que te sugiero, por favor, es que envíes a coordinación académica
la solicitud de ese proyecto y una vez que coordinación académica te apruebe, yo sí te puedo activar, ¿sí? Como es primer trimestre, ya no tenemos permitido los profes activar de manera autónoma los deberes del primer trimestre. Se puede hacer, pero tienes que hacer la solicitud por ello, ¿ya? Una vez que hagas la solicitud, porfa, me comentas para yo estar al tanto de la situación y a ir a consultarle a Coordinación Académica sobre tu aprobación, ¿bien? Si no tenemos más dudas, me quedo con Jimmy 2 minutitos porque ya empieza otra clase. Muchas gracias al resto de los estudiantes por asistir. Melo, estoy pendiente de que tengo que enviarte los ejercicios al privado. Que tengan buenas fiestas. Sí, igual que Anaí, igual que el segundo trimestre, haz la solicitud y una vez que ellos te aprueben esa solicitud, ya conmigo tienes la habilitación de la plataforma, ¿ya?